Muy buenos días a todos. Hoy es viernes y nuevamente nos reunimos para poder tener nuestro corto devocional. Seguimos con el tema de la oración. El domingo pasado el pastor Edgar Cérez nos dio el mensaje sobre la importancia de la oración. Y yo quisiera añadir un poquito más para que así tengamos ya el tema más completo. Dice en el Salmo 139 y en el versículo 3: Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Quizá esto nos abre la puerta a pensar, entonces, ¿para qué orar? Si ya Dios conoce mi necesidad, si ya Dios sabe cuál es mi petición, ¿para qué oro? Sin embargo, la oración es más que solamente repetir palabras. Al orar estamos manifestando dos cosas. Primero, nuestra dependencia de Dios. Cuando oramos estamos diciendo: Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Señor, yo confío en ti. En este momento yo no sé qué hacer, como decía el rey Ezequías, no sé qué hacer. Pero cuando oramos le estamos diciendo al Señor: Señor, yo no puedo hacerlo. Señor, tú sí puedes hacerlo. De modo que estamos manifestando nuestra dependencia de Dios y nuestra impotencia ante la petición. Así que en esta hora quisiera meditásemos un momento sobre la importancia de la oración. El Señor Jesucristo es nuestro mejor ejemplo, nuestro mejor maestro de la oración. En el Evangelio de Lucas varias veces se menciona que Él se quedaba tarde en la noche o se levantaba temprano, muy temprano en la mañana, y se iba a orar, manifestándole así a sus discípulos que Él estaba enseñándoles cómo orar, pero no nada más con palabras, estaba enseñándoles con ejemplo. El Señor Jesucristo, pues, subrayó la importancia de la oración, ¿cómo? Practicándola. Muy de mañana o en la noche, o aún a sus mismos discípulos, cuando estaba Él en el huerto de Getsemaní, les tuvo que repetir y decir: orad para que no entréis en tentación. O sea, los discípulos necesitaban la oración, necesitaban orar también. El apóstol Pablo, en sus cartas, hace énfasis en la oración, especialmente cuando le escribe a una de las iglesias y dice: hermanos, oren por mí, porque yo necesito esta ayuda, para que Dios, dice, me dé no solamente la palabra, sino me ayude a poder manifestar lo que Él quiere que yo haga y lo enseñe. Escribiéndole al libro de los Efesios, dice en el versículo 17 del capítulo 6:17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica, dice, por todos los santos y por mí, a fin de que yo pueda, al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. O sea, el apóstol Pablo también practicaba la oración y solicitaba la oración. Le pedía a la iglesia de Éfeso: hermanos, oren por mí, para que yo pueda hablar con denuedo, que yo pueda hablar con claridad, que pueda hablar con poder. Necesito la oración de ustedes también. Bueno, Moisés, ¿cuántas veces tuvo que orar?
tuvo que buscar el rostro del Señor, no solo para pedir por el pueblo, sino para pedir sabiduría, qué hacer. Varios de los reyes preguntaban, Señor, ¿podemos ir a atacar al enemigo o no? Y Dios les contestaba. Ana, la madre de Samuel, recuerdan ustedes allá en 1 de Samuel capítulo 1, dice la Biblia que ella oraba. Y cuando vino Samuel como respuesta, dice, por este niño oraba y Dios me lo concedió. De modo que la oración viene a ser un arma, una ayuda, viene a ser algo que nos fortalece. Cuando nosotros oramos, decimos, Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Por eso la oración. No es nada más repetir vanas palabras. Allá en Mateo capítulo 6, cuando terminamos ya el Sermón del Monte, el Señor dice, mirad cómo oráis, porque no seáis como los fariseos con repeticiones vanas. No nada más estéis repitiendo por repetir, no. Concentraos, meditad en la importancia de la oración. Yo sé que oramos a veces antes de las comidas, pero a veces son oraciones muy cortas, oraciones que ya se repiten como una letanía. Sin embargo, qué hermoso es poder llegar al final del día y orar y decirle, Señor, gracias. En otras porciones de la Biblia dice que de noche le demos gracias por su fidelidad durante el día. Y en la mañana oremos para que su misericordia sea con nosotros todo el día. De modo que vemos la importancia, pues, de la oración. La necesidad de la oración. Allá en Lucas 18:1 también nos habla de esto. Y cómo debemos de orar, dice, sin cesar. A veces cuando éramos niños no leíamos bien la palabra y decíamos sin César. Y había quizá un niño que se llamaba César y queríamos sacarlo a él porque teníamos que orar y sin él no. No, pero es sin cesar. Tenemos que orar en todo tiempo, a toda hora. Y creo que cuando aprendemos esta lección, no solamente repetiremos vanas palabras, no solamente estaremos en vanas repeticiones, sino estaremos manifestando la necesidad que todos tenemos. En Efesios 6:16 dice, orad en todo tiempo. Si tienes una bendición, dale gracias, ora. Si tienes una petición, ora, confía, espera, y el Señor va a contestar. Orad, pues, en todo tiempo. Ejemplos de oración los tenemos en la Escritura, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Reyes oraron, líderes oraron, jueces oraron, profetas oraron, porque ellos no podían solos, necesitaban la ayuda de Dios. La iglesia, pues, cuando era perseguida, oraban. Cuando sentían la persecución, el odio que tenían hacia ellos por predicar el Evangelio, oraban. Dice allá Pablo y Silas en la cárcel, con la espalda lacerada, con el dolor que tenían de los golpes, de los azotes, ellos oraban y cantaban y le daban gracias al Señor. La iglesia primitiva, cuando empezaron los viajes misioneros, oraron, dice, y pusieron las manos sobre aquellos que iban a salir en el primer viaje. Pero qué hermoso ver cómo Dios no solamente nos insta, sino nos fortalece y nos muestra que Él puede responder. La iglesia primitiva, pues, lo hacía. Y el Señor nos da instrucciones. El comúnmente llamado el Padre Nuestro no es para una vana repetición nada más o de memoria. El mismo Padre Nuestro tiene partes que nos van enseñando que componen la oración.
la alabanza, la adoración, la confesión. Y Dios contesta la oración. Hay himnos que se han escrito sobre la oración. Dulce oración, dulce oración. Y hemos de aprender a usarla como un arma que nos ayuda, que nos fortalece, que nos lleva adelante. Y aun cuando todo lo demás esté cayéndose, veamos con fortaleza, veamos con fe, veamos con esperanza la respuesta del Señor. Así que, hermano, ¿cuánto tiempo pasa usted en oración con el Señor? ¿Cuánto tiempo ora, platica con Dios, le expone? Recuerde que la oración no es manifestar a Dios la necesidad. La oración no es informativa. La oración no es para que Dios sepa. No, Él ya lo sabe. Lo leímos en el Salmo 139. La oración es para decirle, Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Mi dependencia está en ti y mi impotencia es la que no me deja salir victorioso. Pero orando seremos victoriosos. Esa es la lección de esta mañana. Tenemos que aprender no solamente a repetir, sino a exponer el sentimiento de nuestro corazón, la necesidad de nuestra alma, que el Señor ya la conoce, pero espera que nosotros reconozcamos nuestra impotencia otra vez y nuestra dependencia. Por eso oramos, por eso damos gracias, por eso nos pide que oremos sin cesar. Él quiere que nosotros practiquemos la oración. Los grandes hombres de Dios dedicaron horas a la oración. Martín Lutero en la madrugada se levantaba y oraba y decía, es que yo no puedo vivir el día si no he pasado por lo menos 1 o 2 o 3 horas en oración. Los reformadores oraban. Los misioneros han orado y oran y piden oración. Los perseguidos piden oración y exponen la oración. De modo que la oración es un arma que no podemos dejar a un lado. Tenemos que aprender a usarla y tenemos que aprender a recibir lo que Dios nos va a enviar. Dios nos ayude, pues, y tengamos en mente lo que Él nos está enseñando. Agradecemos a cada uno de ustedes que está atento a estos devocionales y hasta nos mandan notitas escritas. Aquí tengo algunas de ellas. Dice María Sara González Tobilla, buen día, querido pastor. Saludos, iglesia. Hilda Bandera, muy buenos días. Dios bendiga siempre, le conceda salud. Gracias por el estudio de este día. Mónica Gordillo está viendo el video. Miriam Álvarez, de México. Silvia Álvarez, de México también. Mucho gusto a ustedes y muchas bendiciones a ustedes también. Gracias a Dios, dice, por un día más. Gracias a Dios por su vida. Pati Belén, Vicky Rogelio, Divela, Maggie Nieto, López Checos, Sara Pérez Contreras, Josué Méndez, Pati Bo está viendo el video. Claudia Beatriz Martínez está con nosotros. Eva Hernández está viendo el video. Bueno, muchas gracias a ustedes que nos escriben. Trisha Alba Vera está viendo el video. Gracias por estar en conexión con nosotros. Y no solamente mandarnos una notita, sino decirnos, estoy orando por usted. Practiquemos la oración. Oremos unos por otros y dejemos que Dios nos responda y Dios nos muestre la eficacia de la oración. Recuerde que el día domingo tenemos nuestros cultos 8:30, 10, 12 y 2 de la tarde. 4 cultos. El que transmitimos es el de las 12. Pero usted puede
Si no está muy lejos y no tenemos tanto problema, parece que este domingo vamos a tener un maratón de esos grandes que invaden las calles de la ciudad y nos hacen dar vueltas y vueltas hasta poder entrar a donde está la iglesia. Haga un esfuercito, salga un poquito antes para que llegue a tiempo y pueda estar con nosotros en estos cultos. Dios le bendiga y seguimos en contacto cada día a las 9 de la mañana.